quiero decir que en estos tiempos en que vivimos, la oración se convierte en un imperativo, no una prerrogativa, sino un imperativo de largo alcance por sus efectos positivos. Y lo que quiero decir para poder explicar por qué la oración de introducción, no orar conlleva una gran pérdida, conlleva una gran limitación. Eso es lo que quiere decir. Si se decide orar, no orar, estamos limitándonos. Y quiero decir también a manera de una introducción informal que la vida del líder es una preparación para la oración y lo que resulta de ella. Y nunca hemos orado lo suficiente. Y la oración también para mí es terapéutica. Ya explicaré por qué. Pero a manera de introducción informal, también quiero decir que la oración es el lenguaje de la inteligencia espiritual. Y yo voy a decir algunas cosas sobre la inteligencia espiritual y los fundamentos actuales de la investigación empírica sólida de cómo la inteligencia espiritual constituye la esencia de la oración y cómo la oración edifica el carácter interior y profundo del líder, del ejecutivo y del ser humano. Y eso quiero decir. Por eso es que todavía en esta introducción informal, en Mateo 17:20, Mateo 17:20, miren qué cortito y qué profundo lo que se dice ahí. Para ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los líderes, los seres humanos que oran. Para ustedes, nada será imposible. Así que si uno es astuto, sagaz, inteligente, uno dice, hey, vamos a orar, ¿verdad? Así que le voy a pedir a Eric Cordero, al profesor Eric Cordero, que con esa introducción que acabo de hacer de la importancia de la oración, nos dirige en oración para estar bien. Amén, amén. Muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Les invito a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres el autor de la vida, el autor de todas las cosas. La gloria y la honra te pertenecen a ti, Señor. Padre Santo, la paz que tenemos, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, Padre Santo, es por presencia de tu Espíritu Santo. Así lo declaramos, así lo vivimos, Señor. Padre Santo, que sea tu bendición sobre cada integrante de este grupo que se conecta, Padre Santo, para tener momentos de refrigerio, Señor, de deleite, deleite en el aprendizaje. Unge, Señor, a Coco de manera especial para que presente, Señor, el mensaje y presente estos materiales, Padre Santo, con tu guía, con tu inspiración, de manera que sea entendido y que nos impacte. Señor, permite que todo aquel que esté en el proceso pueda conectarse, pueda integrarse, Padre Santo, y que tengamos estas horas en la mañana un tiempo de bendición, un tiempo, Señor Dios, de edificación. Bendice, Señor, a todo aquel que esté, Padre Santo, teniendo alguna preocupación, alguna situación, Señor, por sí mismo, por algún ser amado, Padre Santo, y Señor, estamos en tus manos, prestos a escucharte, confiando que tú nos hables, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, amén. Qué buena oración. Gracias. Amén. Entonces, usando de pie forzado conmigo más tarde, no, lo que dijo Eric en la oración, vivir
y lo he dicho en otras ocasiones, es un asunto de trascender la mera existencia biológica. Los seres humanos, como criaturas de Dios, queremos trascender la mera existencia biológica. Por consiguiente, tratar de hacer lo mejor posible es una condición sine qua non. Y siempre ese deseo se relaciona con la búsqueda del significado y de propósito. Y eso es una tarea bien importante. Por lo tanto, vivir siempre implica la reflexión sobre nuestra propia existencia, la adopción de decisiones y de responsabilidades y obviamente la búsqueda de una vida plena, auténtica. Y eso siempre implica trabajar con la inteligencia espiritual, que es un asunto de conciencia, de racionalidad, de moralidad, de felicidad y de bienestar. Por lo tanto, recuerden, como decía Eugenio María de Hostos, vivirle a la vida su talla es un trabajo complejo, pero es una aventura compleja, pero es grandemente satisfactoria. Así que empiezo con la primera propuesta. Es una propuesta revisada y sostenida en el tiempo. Y aquí en este grupo yo tengo personas que han sido estudiantes míos quizás desde finales de los 80 y principios de los 90 y saben que yo siempre he estado con esa tercera ley de Newton aplicada al contexto social por mis estudiantes allá en la Facultad de Ciencias Sociales, pero también en las últimas décadas aplicado también a la dimensión espiritual. Y esa tercera ley de Newton, en sus aplicaciones teóricas y conceptuales, me gusta ponerla y expresarla de esa manera. Para cada acto de inestabilidad, caos, desorden, conflicto o violencia, es posible crear una serie de contraactos, una cultura distinta de nervio, prudencia, aroma de paz, de igual o de mayor magnitud. Y con esto lo que quiero decir filosófica y también en entre líneas, los seres humanos en ningún contexto estamos condenados al caos, la turbulencia, la ansiedad, el desorden o el conflicto. Pero entonces tenemos que salir en unidad de propósito a realizar contraactos de una cultura nueva, de unos estilos nuevos, de un nervio, una prudencia y un aroma de paz distinta que hay que hacerla en todo momento. No es suficiente tratar de hacer una realidad mejor en algunos momentos. Sencillamente es necesario hacer esa cultura nueva de nervio, prudencia, aroma de paz en todo momento. Y este criterio de todo momento pone una exigencia grande. Por eso es que el liderazgo con nervio, prudencia y aroma trabaja con las posibilidades siempre de mejoramiento y transformación. Para la tercera ley de Newton, ¿verdad? Todo acto de inestabilidad se puede confrontar con un contraacto de orden, paz y seguridad de igual o mayor magnitud. Por lo tanto, el liderazgo con nervio, y ya explicaré qué quiere decir eso de liderazgo con nervio, con prudencia y con aroma. Y la metáfora de aroma me gusta mucho porque eso es lo que quiere decir. El olor debe ser positivo.
El olor del clima en el que uno se desempeña debe ser positivo. El liderazgo con nervio, prudencia y aroma trabaja siempre con posibilidades. Y eso es lo que quiere decir el versículo de Mateo 17:20. Para ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los líderes que oran, esto, nada será imposible. Pero esa palabra hay que cogerla literal, hay que cogerla concreta, hay que cogerla también con fe, pero también con realización y con comportamiento. Por eso es que para el liderazgo con nervio, prudencia y aroma, que trabaja con posibilidades, el asunto es cómo nos movemos de una sociedad y de sus instituciones que están respirando ansiedad, agitación y conflicto, y nos movemos a otro tipo de sociedad que sea capaz de crear una nueva y renovada cultura de vida, familia y trabajo. Y esa nueva cultura de renovada vida, familia y trabajo requiere que todo lo que se haga pase por el filtro si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para crear estabilidad. Porque a veces en la vida cotidiana yo me doy cuenta, observando la vida cotidiana, que muchas cosas se hacen a veces inadvertidamente y lo que están creando es inestabilidad. Pero si nosotros lo que queremos es movernos de una cultura a otra, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar por el filtro de nuestras actuaciones y de nuestras decisiones, que todo lo que hagamos tiene que ir encaminado a crear estabilidad, a crear firmeza y a crear premisas de trabajo que estén enraizadas en una nueva cultura de vida, familia y trabajo. Si no hacemos eso, entonces estaremos condenados a todas las imágenes diarias que hay, que nos agitan el corazón, nos crean ansiedad y nos producen un malestar, un conflicto y en algunos casos, lamentablemente, una cólera, ¿verdad? Y hay gente que anda por ahí, lamentablemente, muy coléricos y con mucho coraje porque no saben lo que le pasa. Así que sobre la cultura, y la cultura es todo, la cultura es todo, sobre la cultura. Y después hablaré quizás en otra ocasión sobre la cultura y el comentario técnico que enviamos los lunes lo voy a concentrar en el tema de la cultura porque mucha gente me ha hecho esa pregunta. Por lo tanto, sobre la cultura define lo que la gente siente y cómo se comporta. Por lo tanto, si la gente está ansiosa, está agitada, es porque la cultura está propiciando ese comportamiento. Por eso es que la cultura define lo que la gente siente y cómo se comporta. Y la cultura es un pacto psicológico de compromiso, comparto la promesa, compromiso, esfuerzo, laboriosidad que se está dispuesto a hacer. Porque para movernos de un tipo de sociedad y sus instituciones a otro tipo de sociedad y sus instituciones, es importante estar dispuestos a hacer un esfuerzo mayúsculo de laboriosidad y de realización. Por consiguiente, lo que estoy compartiendo con ustedes es que la cultura es el factor crítico. ¿Y qué hay que hacer en Puerto Rico si queremos movernos del tipo de sociedad ansiosa, agitada y conflictiva a un tipo de sociedad estable, firme, enraizada y ordenada? Pues tenemos que traducir las estrategias que vamos a llevar a cabo, las acciones que vamos a llevar a cabo para buscar resultados, las tenemos que traducir en acciones sustentables.
Así que es también un filtro para nuestro comportamiento. Yo creo que siempre vamos a tener que decir cómo lo que estamos haciendo, cómo lo que estamos diciendo, cómo nos estamos comportando contribuye a la sociedad estable, ordenada, firme y enraizada. Porque a mano derecha ven ese cuadrito, lo que quiero decir, hemos tratado de comprimir ahí mucho conocimiento. La cultura es sentimiento, comportamiento, compromiso, laboriosidad, sistema ético y resultado. Y esos elementos, para que estemos claros, todos tienen que ser 100% y más. No basta con el 85%, 100% o más. Por eso es que salir a construir una nueva sociedad y un nuevo sistema de instituciones y seres transformados requiere de un esfuerzo mayúsculo. Por eso llevo este vellón de décadas, un vellón de décadas diciendo, el proyecto principal de una sociedad salubrista es el proyecto de la educación. Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿cuál es el proyecto de educación que queremos adelantar que va a tener un efecto de desdoblamiento en todos los sectores institucionales de la sociedad? Así que recuerden este punto importante. Si la cultura es positiva, significa que la institución, la organización, el sistema institucional que sea, tendrá una ventaja competitiva. Porque ya hemos dicho que la cultura, el conglomerado de principios y valores, determina el ADN, la genetización de las organizaciones y de la sociedad en general. Y hay gente que nos pregunta a veces, ¿y qué es la cultura en el plano de la organización? Es la sumatoria de los comportamientos que se llevan a cabo en un día. Si esa cultura es positiva, pues los resultados serán positivos y se tendrá una ventaja positiva, una ventaja competitiva en el entrejuego de fuerzas negativas y fuerzas positivas. La tercera ley de Newton, ¿verdad? Toda fuerza negativa que emerge, y después se puede explicar por qué emergen, toda fuerza negativa que emerge va a ser contrarrestada con una cultura o unas fuerzas positivas de igual o mayor magnitud. Y entonces el resultado neto en la sumatoria de los comportamientos que se llevan a cabo en un día de trabajo debe ser positivo. El punto importante aquí para enfatizarlo es que la cultura positiva, que es también la que se habla, es la que se dice, es la que se escribe, es la que se actúa con gestos y con actuaciones. Sí, esta cultura positiva es el fundamento de la unidad de propósito en un sistema social. Eso es lo que quiere decir, si la cultura no es positiva en la sociedad y o dentro de las instituciones, el fundamento de la unidad de propósito, y vamos a ponernos más exigentes, de la paz, nunca se va a lograr. Así que recuerden, muy importante, la cultura se crea mediante el ejercicio profundo y sostenido de la educación, que es lo que desarrolla un modelo mental transformativo orientado a producir resultados. Lo quiero decir otra vez y lo quiero machacar porque le digo esto con cierto grado de desespero positivo. Hay desesperos negativos y desesperos positivos. El desespero positivo, pues, lo que hace es aumentar el comportamiento constructivo. Pero le digo esto con desespero positivo. A veces me desespero positivamente porque me doy cuenta
que no se comprende este predicamento mayor. ¿Y cuál es el predicamento mayor? Que la cultura, la que sea, la del hogar, la de la comunidad, la de las instituciones, la de las escuelas, la de las universidades, la de las empresas de trabajo, la cultura se crea mediante el ejercicio de la educación profunda y sostenida. No hay otra manera. Y es ese proceso de educación sostenida lo que desarrolla un nuevo modelo mental transformativo y orientado a producir resultados rápidos, visibles y dramáticos. Y aquí les voy a decir una nostalgia, una melancolía y también un llanto. Esto es lo que yo pienso profundamente. En la sociedad actual y en las instituciones características, parte de la dificultad es que no se lleva a cabo educación profunda. Y me hago eco de los libros de Milán Kundera, el discípulo amado, el discípulo amado de uno de mis filósofos preferidos. Esto, en el libro La insoportable levedad del ser y las hogueras de vanidad en la sociedad actual, ¿verdad? Entonces, el punto es, en la sociedad liviana, en la sociedad donde todo se caracteriza por una levedad y por una transacción más que por una transformación, no se le da protagonismo a la educación sostenida para entonces desarrollar los modelos mentales que van a producir la próxima sociedad. Así que ese punto, les pido por favor que esa lámina la miren con cuidado y, 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 y lo vean con cuidado porque es un planteamiento fundamental. Y yo con mucha humildad les digo, estoy seguro, queridos y queridas, estoy seguro que los desafíos de la próxima sociedad están relacionados con la capacidad de enfrascarnos en procesos de educación profunda y sostenida para desarrollar los nuevos modelos mentales. Y eso con melancolía, con llanto, con sentimiento, le digo, no está sucediendo en la sociedad actual. Entonces, eso lo que va a llevar es a que la gente se complace con el status quo. Alguna de la bibliografía consultada y de referencia, entre otras obras, porque ustedes ya lo saben, he consultado mucho para la preparación de estos materiales en el día de hoy. Están ahí. Todas las he consultado con cuidado para llegar a este sábado en la mañana de hoy. Los que en realidad estén en la onda en que yo estoy, que yo creo que hay, les recomiendo todos los libros. Yo soy de los que creo, la lectura hay que hacerlas todas. La bibliografía que se da y se comparte para hacerlas todas, pero si no hay el tiempo, entonces les recomiendo particularmente los libros de los tres rabinos, particularmente los últimos dos, los tres rabinos, Friedman, pero mi preferido, considerado uno de los sociólogos más distinguidos del mundo y de Estados Unidos, Michael Lerner. El libro de Politics of Meaning es una joya. Es uno de los libros más apetitosos y más sabrosos producidos en buen tiempo. Es una joya. Y vean el subtítulo, ¿verdad? La política de significado profundo que se logra a través de la educación
para restaurar la esperanza y el sentido de posibilidad en una era de cinismo, en una era también de desilusión, de desencanto y de desolación. Así que les recomiendo que miren esos libros, pero si no tienen tiempo, por favor, échenle mano un poco al libro de Michael Lerner, The Politics of Meaning. Así que las cualidades y las características esenciales para vivir bien y para ejercer un liderazgo salubrista y también efectivo. También les recomiendo esta lámina, mírenla también después porque es una de las láminas más importantes de toda la presentación. Y repito, esta lámina lo que comprime a partir de la bibliografía y de otros estudios también, las cualidades características esenciales para vivir bien y para ejercer un liderazgo salubrista y efectivo. Una de las cosas que tienen todas las obras anteriores es que van a señalar que los líderes actuales tienen que prevenir y evitar la impetuosidad. Y el argumento principal de todas las obras, hice este escudriñamiento para ver si podía hacer esta declaración. El argumento principal de todas las obras, cuidado con la sociedad impetuosa y con sus líderes impetuosos porque cometerán errores en la misma proporción de esa impetuosidad. Así que esas cualidades y esas características para los líderes que desean vivir bien y ejercer un liderazgo salubrista y efectiva son las siguientes. Primero, son líderes y son seres humanos que están trabajando con un sentido de dirección, más que con un sentido de ser. El ser es, estoy siendo ahora. El sentido de dirección es el ser moviéndose de aquí al futuro. Y es importante porque las obras lo que dicen, uno de los problemas principales de las sociedades actuales y de sus instituciones es que la gente no ve un claro sentido de dirección. ¿Para dónde es que vamos aquí? Segundo, hay que evitar la reactividad. Cuando la gente está reactiva y evitar a toda costa la polarización que lo que hace es que divide las instituciones. Entonces esto es bien importante. Obviamente lo hemos comprimido ahí, pero miren el imperativo de comportamiento. Si yo quiero ser un líder eficaz, vamos a ponerle entre paréntesis, un líder profundamente cristiano, entonces tengo que evitar la reactividad cuando la gente está siendo reactiva y también tengo que prevenir y anticipar para no caer en la polarización que lo que hace es que nos regresa a la sociedad anterior, que es la que queremos rebasar. Tercero, si queremos movernos para la próxima sociedad, los líderes, sus ejecutivos, los profesionales, donde quiera que estén presentes, tienen que salir a hacer la paz, la estabilidad y el orden. Eso es sine qua non, es un imperativo. Y es una pregunta bien importante porque entonces la reflexión que hay que hacer, lo que estamos haciendo aquí, la reunión que estamos haciendo aquí, la sesión que estamos llevando aquí, ¿sale a hacer la paz y la estabilidad y el orden o estamos haciendo otra cosa? En cuarto lugar, muy importante, en cuarto lugar, hay que adoptar una postura clara, firme
en un sistema intensamente emocional. Intensamente emocional, donde las emociones parece que lo dominan todo. Si usted ve, por ejemplo, una semana completa, las noticias, usted se puede dar cuenta que lo que domina esas imágenes y la imposibilidad de esa transitividad, de movernos de un punto a otro punto, es un sistema dramáticamente emocional que entonces nos enreda en una fragmentación, en un conflicto y por consiguiente en la falta de unidad de propósito. Número 5, es importante como una cualidad para vivir bien y el ser un liderazgo salubrista y efectivo, es importante mantener una presencia no ansiosa cuando otros están ansiosos. Y la ansiedad, aquí hay expertos en el grupo, ¿verdad? La ansiedad es un estado de intranquilidad, de inquietud dentro del ser. Y tiene distintas gradaciones. Por lo tanto, cuando el nivel de ansiedad aumenta, también aumenta la inestabilidad, el desorden y la falta de autoridad. Así que una responsabilidad para los líderes que queremos edificar las instituciones y contribuir a las instituciones, hay que mantener una presencia no ansiosa cuando otros están ansiosos. En sexto lugar, hay que estar claro de los valores que se suscriben y de las metas que se persiguen. Y los valores nos dicen lo que hacemos y lo que no hacemos. Y los valores tienen que estar alineados a las metas que se persiguen. Toda meta, todo objetivo, toda estrategia tiene que ser filtrada a partir de los principios y los valores que se suscriben en la cultura de trabajo. Y con mucha frecuencia, esa sincronización o esa auditoría normativa no se hace. Por eso es que a veces, por un lado, están los principios y los valores y por otro lado está la conducta de la vida cotidiana. Y los líderes entonces se esfuerzan por mantener esa consistencia. Número 7, también es importante como una característica fundamental, salubrista y de efectividad, que el líder, el profesional, el ser humano de este tiempo pueda decir con claridad: yo pienso y yo creo esto. Y ese pensamiento y esa creencia tiene que estar fundamentado en el conocimiento y la sabiduría. Por eso es que a veces la gente no habla. Y en esta sociedad de alborotada también hay mucha gente silenciosa. Y a veces hay que tener cuidado con la mayoría silenciosa que no habla porque el pensamiento y las creencias son livianas y entonces se hacen víctimas de cualquier ideología deslavazada. Así que en esta sociedad, en rumbo al futuro, los líderes, los profesionales, tienen que poder decir con claridad: yo pienso y yo creo, siguiendo este fundamento de sabiduría. Número 8. Quiero regresar al 7. Y la sabiduría hay que tener cuidado de no reciclarla. Hay cosas que pasan y traspasan la dimensión del tiempo. Esa es la buena sabiduría que ayuda al discernimiento, pero hay otras que hay que dejarlas atrás. Así que, número 8, es importante para los líderes y los seres humanos trabajando con el liderazgo salubrista y efectivo. Tienen que saber cuándo uno empieza y cuándo el otro termina. Y esta es una metáfora para decirlo. Uno tiene que saber cuándo uno empieza, ¿verdad? Y cuándo uno termina y cuándo el otro empieza y cuándo el otro termina. Porque parte del ruido, y esta es una sociedad ruidosa, es que todos empiezan a la misma vez y a veces no quieren terminar.
Así que es importante esa dimensión psicosalubrista de saber cuándo uno empieza y cuándo el otro termina para impartirle sabiduría a los cursos de acción. Número 9, hay que adoptar suma responsabilidad por el bienestar personal y no salir fácilmente a culpabilizar al otro o al contexto. Porque lo que sabemos bien claro los cristianos es que al final del día la responsabilidad es personal en nuestra relación con Dios. Así que el resultado, si se practican esas 9 cualidades y características y se demuestran en el comportamiento, todas las investigaciones, incluyendo la palabra de Dios, van a decir que el resultado es una vida, un liderazgo diferenciado que se distingue. Yo puedo pensar en algunos líderes, algunos están aquí, pero puedo pensar en algunos líderes en la sociedad donde por su comportamiento sostenido podemos decir que se distinguen. Así que esto es importante concentrar en esas cualidades y esas características que si uno las mira con cuidado, no son difíciles de desarrollar, pero requieren poder de voluntad y requieren disciplina. Por consiguiente, una vida, un llamado, ¿verdad? Un llamado, ya ustedes saben que lo he compartido con ustedes, es una voz interior. Una vida, un llamado, para poderlo trabajar bien, se lleva a cabo ¿con qué? Porque a veces hay gente que me dice, Coco, ¿y con qué se come eso? Pues la contestación, una vida, un llamado bien llevado, se demuestra ¿con qué? Con alegría. Uno tiene que estar alegre, ¿verdad? Y la alegría no es un vacilón ni un facilón. No, la alegría no es ni un vacilón ni un facilón. La alegría es un estado de regocijo interior. Y si hay un estado de regocijo interior, entonces abordamos la vida con seriedad y con solemnidad. Eso quiere decir, todo lo que hacemos es un asunto serio, un asunto profundo. Y eso lo que implica también es que lo que vayamos a hacer, lo vamos a hacer con prudencia, con un sentido de estabilidad, de balance, de equilibrio, de reconocimiento. Y si actuamos de esa manera, el líder, el profesional para la próxima sociedad tiene que demostrar que está contento y feliz. ¿Se dan cuenta ustedes ahí que en ningún momento, en ninguna de la literatura aparece el sentido colérico, el sentido molesto y el sentido de coraje como una condición para lograr resultados? No aparece, ¿verdad? Por eso es que es muy importante para los líderes que van a llevar a cabo ese trabajo cultivar la paz, el sentido de propósito, lo que se quiere hacer en la dirección establecida, y obviamente eso va a conllevar madurez, discernimiento, profundidad en un modelo mental nuevo para tomar decisiones. Y esos elementos, según investigados, queridos y queridas, son los fundamentos para el orden institucional. Es un sistema. Si alguno de esos elementos críticos no está presente, el sistema, el que sea, familia, comunidad, instituciones, regiones, sector, asociación, universidades, escuelas, la que sea, va a estar en una vulnerabilidad de desorden. Así que
El ejercicio del liderazgo y del buen vivir es cuestión de contribuir, agregar valor para superar la crisis, ¿verdad? Y entonces esto es una pregunta bien fuerte, pero que debe estar presente. Todo líder, todo profesional tiene que plantearse cómo lo que estoy haciendo contribuye a superar la crisis en la que estamos involucrados. Y esto hay que superarlo en todas las instituciones. Hay gente que me pregunta, ¿y cómo se concretiza más eso? Pues miren cómo se concretiza. Hay que salir a superar el sentido de reactividad en una sociedad donde todo el mundo está siendo reactivo. Eso hay que contrarrestarlo, la tercera ley de Newton, contrarrestarlo con madurez, reflexión, profundidad de pensamiento, corazón, y ya empecé al principio con oración. Esto me gustó mucho en la Biblia, ¿verdad? Que hay un pasaje que no voy a entrar en los términos del pasaje, pero que los discípulos le dicen a Jesús, hey, no pudimos hacer esto que sí, que se suponía que podíamos hacer. Y la contestación de Jesús es que eso, para lograr eso, se requería mucho más oración. Y después hablaremos de eso. Pero, ¿qué es lo que hay que salir a superar? El sentido de reactividad, de impulsividad, de turbulencia, de impetuosidad, que a veces sin querer o queriendo nos lleva a lograr resultados indeseables. El otro punto importante, se acabaron las tribus. En realidad la sociedad es un sistema de clan. Eso quiere decir distintos sectores interactuando unos con otros en unidad de propósito. La tribu es una metáfora para decir esto. Estos son coaliciones, estos son grupúsculos, esto combatiendo unos con otros. Estos son unas personas tratando de contrarrestar a otras personas y viceversa. Tercero, hay que tener cuidado con el desplazamiento de la culpabilización y la victimización. Esta es la sociedad donde el ejercicio de la victimización se utiliza para explicar y racionalizar condiciones actuales. Cuidado con la mentalidad de arreglos rápidos y de ponerle parcho a las cosas, porque cada día más esa tendencia es que esa solución dura menos y menos de lo esperado. Y número 5, que es lo que voy a explicar esto más adelante, hay que salir a superar la falta de nervio, de madurez y decisión sabia en la sociedad y en las instituciones características. Así que hay que superar también la codicia. La codicia es quererlo todo, particularmente de lo que tienen las otras personas. La codicia es una psicología capciosa, tiene truco, ¿verdad? Tiene trucos, hay que manejarla. Y hay que superar la codicia, porque la codicia siempre, queridos y queridas, va a llevar al individualismo. Y por consiguiente hay que edificar la cofelicidad, que lo que implica la capacidad de sentirnos felices como estamos y sentirnos felices por cómo están las otras personas. Y en otra ocasión yo les expliqué a ustedes las leyes de la conectividad, las 13 leyes de la conectividad, que en otra ocasión las repasaré. Pero la ley número 8 de la conectividad que compartí con ustedes rezaba de la siguiente manera. Ley número 8 de la conectividad, para conectarnos bien. No te amedrentes, no te amedrentes, no te intimides por la envidia y la codicia en sus sabores y aplicaciones cotidianas. No te amedrentes por eso. Pero también divulga tu éxito. Divúlgalo con fundamento, pero sé específico. Y también la ley dice, evita las comparaciones
evita compararte con otras personas y disfruta de la cofelicidad. Acuérdense que dije al principio, ¿cuál es uno de los problemas fundamentales de esta sociedad? No hay dirección. Pues cuando estamos buscando dirección y trabajando con dirección, la mirada siempre tiene que estar hacia el frente. Cuando ataca la envidia o la codicia, estamos mirando para los lados o estamos mirando para atrás. La felicidad implica disfruta tu felicidad, lo que es prudente, lo que es apropiado, y disfruta también de la felicidad de otras personas. Así que recuerden, Michael Lerner y la espiritualidad importa. Recuerden esas obras, queridos y queridas. A los que les gusta leer y son investigadores académicos e intelectuales, esto es una obra que produce gozo, produce alegría, apetito, felicidad. Una obra hermosa, 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 hermosa. Es una obra que fortalece el corazón. Fortalece el corazón. Y si uno asimila los términos de esa obra, ¿cuál es la obra? Spirit Matters. El espíritu importa. Y la otra obra, the Positive Meaning, The Politics of Meaning. Una obra tremenda. Pues, ¿qué nos dice el Lerner? Considerado, queridos y queridas, uno de los sociólogos internacionales principales en la actualidad. Una persona de toda una vida de investigación, de estudio y de compartir. Es un rabino también y es un científico social. Y Michael Lerner nos dice, la sociedad y sus líderes sufren de una crisis de espiritualidad. Oigan, y si uno está en la sociedad del conocimiento y si uno tiene interés en las ideas, hay que escuchar lo que dice. Mínimo, escuchar lo que dice. Y él dice con un fundamento científico profundo, la sociedad, sus instituciones y sus líderes sufren de una crisis de espiritualidad. ¿Verdad? Entonces, esta otra cosa dice también que es importante. Esto, en The Politics of Meaning, dice, ya no es opcional. Ya no es opcional si se está buscando calidad y profundidad en el desempeño, entrar en términos con la espiritualidad. No es opcional. ¿Por qué? Porque si uno quiere lograr el mejoramiento, entrar en términos con la inteligencia espiritual es obligatorio, sine qua non. Sine qua non. Así que recuerden eso, ¿verdad? Recuerden eso. Y hay que evitar el sincretismo. El sincretismo es un asopado. Un asopado que se hace. Un soponcio que se hace de muchas cosas que al final del día la claridad de la dirección no se alcanza. Por lo tanto, Michael Lerner y el grupo de sociólogos que investigan esta dirección dice la espiritualidad importa y hay una crisis de espiritualidad en la sociedad actual. Por consiguiente, se está desvaneciendo la legitimidad de la autoridad. Y esto significa también que esta condición, la raíz de esta condición, radica en la exageradísima materialización de las relaciones. La exageradísima materialización de las relaciones. Y esto, puesto de una manera sencilla, es que en todo encuentro, cada día más, entre seres humanos, en toda presencialidad, que es un término que voy a trabajar en una de las sesiones posteriores, ¿qué significa esto de
materialización de las relaciones, lo que significa, que me lo están preguntando por ahí, que el interés exclusivamente propio va por encima del significado y la colectividad en su sentido institucional y social. Eso es lo que quiere decir, que cada día más la sociedad y sus líderes y participantes están menos dispuestos a contribuir y a sacrificar algo por los resultados colectivos, institucionales y sociales. Entonces, por eso es que la espiritualidad es importante, porque la relación con nuestro Salvador, eso es lo que plantea. La gran pregunta de la filosofía cristiana, la gran pregunta de la filosofía cristiana, que si ustedes me preguntan a mí, yo digo, hay que trabajarla más y más y más, y también en las iglesias. La gran pregunta de la filosofía cristiana es, ¿dónde está tu prójimo al que puedes ayudar? Una pregunta dura, es una pregunta que uno la tiene que estar percolando, asimilando y usarla como un estándar de mejoramiento personal. Así que para vivir bien y ejercer liderazgo con nervio, prudente, Michael Lerner propone, un sociólogo, propone, atención, atención, atención. Necesitamos a nivel de sociedad, de sus instituciones, de sus sectores y de sus familias, desarrollar una espiritualidad emancipadora. ¿Qué quiere decir eso? Una espiritualidad emancipadora. Obviamente, ustedes saben lo que quiere decir la palabra, y la palabra es libertadora. Decía Jean-Jacques Rousseau en el contrato social. Jean-Jacques Rousseau en el contrato social cristiano, Jean-Jacques Rousseau era cristiano, en el contrato social decía, el ser humano es libre por naturaleza y donde quiera se encuentra encadenado. Uf. Yo le decía a mis estudiantes, si no van a leer todos los libros, por favor, lean ese. ¿Verdad? Porque una espiritualidad emancipadora implica que urge atender, pero atender con profundidad. Esto es serio, es sublime. Las necesidades emocionales y espirituales de la gente. Usted ve a veces por televisión por ahí, hay una tragedia, le preguntan a la persona, ¿y qué pasó aquí? Y dice, no sé, estaba confundido. No sé, estaba confundido. No sé lo que pasó. Por lo tanto, es importante entrar en términos, no se le puede coger miedo a esto. Entrar en términos con un despertar espiritual para lograr una transformación personal, institucional, societal y mundial, que implica también un aumento en la productividad, en la calidad del desempeño sostenido y la capacidad de mantener una institución en ruta hacia la perpetuidad. Así que recuerden esta lámina y examínenla luego con cuidado. Así que para la amiga que me puso por ahí que explicara un poco más de la materialización de las relaciones, una buena pregunta y se ve que está concentrada. Cuidado con la globalización del egoísmo. ¿Verdad? La gente habla de la globalización, sí, ok. Cuidado con la globalización del egoísmo. Y la globalización del egoísmo lo que quiere decir, se ha generalizado en el mundo una psicología social donde la gente solamente piensa en sí mismo. Y no fuimos creados para eso. Y eso implica un exagerado énfasis, un exclusivo énfasis en la ganancia material, un énfasis exclusivo en el éxito estrictamente individual y por consiguiente la incapacidad de disfrutar de la cofelicidad. Una situación donde se rompen las relaciones de amigos, hermanos, parientes y se rompen las relaciones
Oigan, y los líderes de este tiempo y los líderes con inteligencia espiritual no somos rompedores de relaciones. No, nosotros somos edificadores de relaciones, pero romper relaciones, eso es un contrasentido. Y el asunto es que cuando salimos a romper relaciones, eso tiene un efecto de modelaje y también tiene un virus contagioso, mucho más contagioso que el COVID. Así que cuidado también cuando se globalice el egoísmo, que eso va a llevar a la sociedad de la soledad, que desde el 40 hay sociólogos y científicos sociales. Esto hablando de la sociedad solitaria. Risman, R-I-E-S-M-A-N, Risman, la sociedad solitaria. Eso es lo que quiere decir, donde hay grupos, instituciones, cada cual por su propio lado. Desde el 40 se producen obras consistentemente haciendo alusión a ese problema de la sociedad y por consiguiente, cuando la gente está sola, tiene miedo. El temor existencial es cuando la gente está sola, completamente solo, consigo mismo y no tiene a más nadie. Aumenta el temor, ¿verdad? Y entonces, el otro elemento importante de la globalización del egoísmo es la irresponsabilidad social. Eso es lo que quiere decir que no nos importa lo que esté pasando con otras colectividades, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo. Así que solución en las culturas de trabajo. Solución en las culturas de trabajo, en las culturas comunitarias, en las culturas de la sociedad. Solución. Una espiritualidad emancipadora. Y obviamente, para las personas que preguntan, ¿y qué es eso? Miren qué sencillo. La espiritualidad emancipadora. Nos vamos a liberar de estas cargas que no nos permiten pensar en una realidad alterna superior, ¿verdad? Y a veces yo veo también cristianos, es cristiano y tiene unas cargas increíbles, cristiano y anda con un saco de carga, eso hay que dejarlo. Esto, espiritualidad emancipadora, lo que quiere decir es enfatizar prácticas espirituales y los valores que promueven la conexión entre seres humanos, la edificadora conexión entre seres humanos, ¿verdad? Vivimos para conectarnos. La responsabilidad social, ¿verdad? Tengo que actuar con un sentido de responsabilidad de las consecuencias que tiene mi comportamiento en otras personas. Y donde quiera que nos paremos, tenemos que estar explicando los fundamentos del significado. Por eso es que la sociedad de la sabiduría. Y alguien me preguntó a mí en una ocasión de la clase anterior si la sociedad de la sabiduría iba a ser superada, iba a ser dejada atrás. Mi contestación fue imposible, ¿verdad? Porque el temor de Dios es la sabiduría. Pero vamos a entretener por lo menos a nivel de escenario que eso suceda. Eso implicaría la destrucción del mundo. Porque las sociedades, las instituciones, las comunidades, las familias se mantienen con la sabiduría profunda que dota a los participantes de significado para vivir en sociedad. Y obviamente ustedes saben aquí que estas prácticas también se edifican con la oración profunda, que fue lo que dije al principio, y con los ejercicios de purificar el sentido de fe. Por eso es que nos tenemos que conectar. Nos tenemos que conectar. Así que esta lámina también les pido por favor que la examinen. Fíjense que ya llevamos 3, no quiero pasar de 4 láminas que examinen
con cuidado si está muy ocupada. Esta lámina es muy importante. Aquí, queridos y queridas, tengan paciencia conmigo. Tengan paciencia conmigo. La gente que está aquí tiene paciencia conmigo. Tengan paciencia conmigo. La primera obra que hay ahí a mano derecha. Oigan, esto es serio y es sublime. Esa obra que se la explicamos al país, particularmente durante la pandemia, ¿verdad? Casi me dice Manuel Maldonado, que es el que me ayuda a mantenerme organizado. Me dice Manuel Maldonado que sobre 300 sesiones llevé a cabo por Zoom y por Teams, explicando estas obras que voy a mencionar aquí. Y no estoy reclamando ninguna cualidad personal. El Señor mi Dios me ayudó a hacer esta tarea y me encomendó esa tarea. Pero esta obra a mano derecha, ¿verdad? de Routledge International Handbook on Spirituality and the Professions. Miren ese handbook, ¿verdad? International Handbook, ¿verdad? On Spirituality in Society and the Professions. Profesión por profesión. Es un handbook de investigaciones. Ahí están las investigaciones por los profesores, dos distinguidos profesores, Laszlo Solanay y Bernadette Flanagan, que pusieron todas esas investigaciones, y la editorial de Routledge se dedica a producir y compilar investigaciones. Ese es el propósito de ese editorial. Esos conocimientos hay que manejarlos. Yo he estado consistentemente presentándolos aquí. Pero el segundo que quiero presentar, también de Routledge, es The International Handbook of Psychological Resilience. Durante la pandemia, de Obdesh Kuman, K-U-M-A-N. Y ahí se hicieron todas las investigaciones profundas sobre el tema de la resiliencia y su relación con la espiritualidad y la capacidad de las instituciones y de sus líderes de producir resultados visibles y dramáticos. Ese es el propósito de ese segundo handbook que los compartí con ustedes también. El tercer handbook, de Oxford Handbook of Psychology and Spirituality, de Sample, una distinguida profesora de la Universidad de Southern California, de Sample y de Lisa Miller, una profesora distinguida de la Universidad de Colombia, donde hacen ese caso también. Y la tercera obra que quiero enfatizar, esta la consulté mucho para la presentación de hoy. Esta obra se titula Religion, Spirituality and the Social Sciences. Dos puntitos, bien importante esto por lo que dice Michael Lerner. Dos puntitos. Challenging Marginalization. ¿Marginalization de qué? De la espiritualidad en la vida cotidiana. ¿Y qué es lo que dice esta obra de todas las investigaciones de las ciencias sociales? Lo que ha pasado en esta sociedad, de las relaciones materiales, es que se ha marginalizado por muchas razones la espiritualidad. Y esto es un punto importante. Miren este punto importante, por favor, escúchenme esto bien. El punto importante que reclaman esas tres obras, un punto importante, dicen, los seres humanos en el mundo están reclamando una identidad espiritual. Que no sean las identidades seculares
en su naturaleza, en sus propios términos o en el status quo de las instituciones convencionales. Eso es lo que dice esa obra, ¿verdad? Entonces, el punto importante es, se ha perdido la normativa de principios y valores, se ha perdido la cultura en la sociedad y sus instituciones sobre principios y valores, y entonces se ha ido evaporando y marginalizando el sentido unificador y de unidad de propósito y de dirección y de jornada para el futuro que produce el sentido de espiritualidad. Oigan, pues esto es serio y por consiguiente, estas obras, incluyendo las obras de Michael Lerner, aluden a tres tipos de espiritualidad que van a impactar el desempeño y la productividad, ¿verdad? Por eso es que uno no puede decir, no, eso es para los domingos de la iglesia, o eso lo dejamos para después, o no se nos puede ir la mano. No, eso no, ese es el problema con la marginalización de esta dimensión que ya está documentada, que contribuye cuando se presenta y se desarrolla diáfanamente con virtud cívica, contribuye al desempeño y la productividad. Y entonces estas obras hablan de la espiritualidad individual, una responsabilidad personal, pero también hablan de la espiritualidad colectiva, que hay que salirla a hacer. La espiritualidad colectiva hay que salirla a hacer por parte de los líderes espirituales individualmente. Y en tercer lugar está la espiritualidad dialogada, conversada, explicada, desarrollada en tertulias y en actividades de unidad de propósito. Así que miren esa lámina con cuidado y las obras que le cité, porque ¿cuál es el trabajo que hay que realizar? El trabajo que hay que realizar en todos los sectores de la sociedad es abordar la crisis espiritual y reconocer que para abordar la crisis espiritual es esencial reconocer también que esto es importante para el bienestar individual, social y también para un cambio social positivo. Acuérdense el vellón y el vellón, esto. Si uno no sabe lo que le pasa, pues entonces no sabe qué es lo que hay que hacer en ruta al futuro. El punto aquí, queridos y queridas, en todos los contextos de la sociedad, la conciencia espiritual y la promoción de la conectividad societal crearán condiciones para un mundo justo y compasivo. Cuidado, 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 cuidado. Y tenemos que alejarnos de aquellas personas o aquellos mensajes que nos dividen, nos fragmentan y nos desvinculan para la unidad de propósito que hay que lograr para conseguir esos resultados. Por consiguiente, ¿qué es lo que hay que superar? Hay que superar la condición, entre comillas, de el ser dividido. He tenido esta iluminación ahora mismo, te aseguro que veo una iluminación ahora mismo. ¡Wow! Se me fue la mente y me remonté a la década de los 80, principios de los 90, donde yo estaba leyendo la obra de este psiquiatra famoso, Ronald D. Laing, se escribe Laing, y uno de sus libros principales es esto, The Divided Self. Pero cuando puse eso ahí, no tenía a Ronald D. Laing en mente, pero ahora me vino, ¡boom!, eso a la mente, así se de la mente. Pero hay que superar la condición del ser humano de ser dividido. Nosotros los seres humanos, de la mano de Dios, tenemos que luchar para ser seres humanos integrados, completos, plenos. Y eso es un proceso, es mucho trabajo. No podemos estar divididos. Y la gente pregunta, ¿y por qué estamos divididos? Pues estamos divididos porque a veces hay un conflicto entre las creencias espirituales privadas que profesamos
y el comportamiento público se divide, se compartamentaliza. Y eso siempre entonces produce erraticidad en el comportamiento. Y esto lleva también a veces a expresar con timidez y confusión las creencias espirituales en un contexto social, político y económico, ¿verdad? Por eso es que dijimos en una de las características de los líderes de este tiempo en Ruta al Futuro es que tienen que estar prestos a decir, yo pienso y yo creo así a partir de este fundamento. ¿Por qué? Porque urge cerrar esta brecha entre las creencias y los comportamientos y vivir bien auténticamente. Cuando uno cierra esa brecha, entonces uno se va a sentir más feliz. Esa es la promesa. Más eficaz, más gozoso, más alegre, ¿verdad? Esto más feliz. Y estas aplicaciones de tratar de cerrar esa brecha se pueden realizar en cualquier contexto. Después de todo, ustedes saben, en la sociedad actual, lo que estamos buscando es sanación. Esa es la palabra. ¿Qué estamos buscando? Sanación. ¿Qué yo estoy buscando? Sanación. Todo el mundo debe estar buscando sanación. Por lo tanto, hay que prevenir el sabotaje del ser dividido. Eso es uno de los planteamientos principales de Friedman, por un lado, pero claramente estipulado por Michael Lerner y compañía. Así que el sistema para hacer la calidad espiritual, el sistema para hacer la calidad espiritual siempre es la prevención. Los seres humanos no hacemos prevención suficiente, por eso es que siempre nos tenemos que enfrentar contingencias y y estar preparados para la sorpresa y para la novedad. Y la vida externa está llena de contingencias. Por eso es que necesitamos lo seguro, porque la vida está llena de contingencias. Pero un punto importante aquí es que hay que impedir que nos saquen o nos distraigan de la misión que tenemos. Hay mucha distracción. Esta es la sociedad distraída y sus encantos de estímulo donde quiera que uno va. Por eso la pregunta que me hace esta persona me ha dejado pensando para bien. Esta persona me dice, ¿la sociedad tecnológica tratará de opacar a la sociedad de la sabiduría? Y yo, sí, tratará. ¿Por qué tratará? Porque la mayoría de la gente estará conectada en vez de estar pensando. Porque mientras más uno se conecta, más uno es víctima del estímulo que está presente en vez de pensar. El pensamiento siempre es una reflexión interior. Por eso es que todos los seres humanos que piensan buscan un espacio, ahí donde estaba Paco, ¿verdad? Donde estaba Paco, que estaba ahí en Culebra, mirando hacia el cielo. Eso es un espacio para pensar. Un espacio donde uno se retrotrae y piensa con claridad, ¿verdad? Para que no nos distraigan de la misión que estamos buscando. La misión es lo que queremos hacer. Y acuérdense las tres preguntas de identidad. Acuérdense las tres preguntas de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Y dónde yo pertenezco? Por consiguiente, cuidado con la tendencia sincretista de querer estar bien con todo el mundo y compatibilizar todo lo que necesariamente no es compatible. Así que vamos a hablar un poco de fortalecer el nervio, ¿verdad? ¿Qué queremos para la próxima sociedad? Niños, jóvenes, adultos, personas mayores con nervios. ¿Y qué quiere decir esto? Que no pierdan la tabla fácilmente. La mejor manera de encarar las emociones negativas es examinándolas, ¿verdad? ¿Y cuál es el punto aquí? No examinamos
las emociones que guían nuestros comportamientos, que producen conductas negativas. No las examinamos. Esto no es un asunto exclusivamente de los psicólogos y sus pacientes. Esto es un asunto para todo el mundo. La mejor manera de encarar las emociones negativas es examinándolas. Y esta destreza, queridos y queridas, eso es lo que dice Michael Lerner. Ahí yo puse la evidencia. Eso es lo que dicen los 3 handbooks que cité, ¿verdad? Eso es lo que dice Friedman. Eso es lo que dice C.S. Lewis. C.S. Lewis, filósofo inglés que se convirtió después de viejo. ¿Qué dicen? Esta destreza de examinar las emociones negativas que causan erraticidad en el comportamiento, conflicto, guerra y violencia, no es una destreza meramente humana. Entonces, ¿de qué se trata? Hay consenso de un don divino y espiritual y que tenemos que orar y pedir a Dios que nos ayude en esta tarea. Porque si Él nos ayuda, entonces nos vamos a conocer a nosotros mismos y vamos a crecer en la práctica de la autoconciencia. La práctica de la autoconciencia. Esto, y en la medida en que establecemos esta relación divina, entonces podemos calibrar los estándares personales con la palabra de Dios. Este es el trabajo que hay que hacer. Yo trato de hacer eso y me quedo inquieto diariamente. Eso quiere decir, todavía estoy por ahí, tengo que luchar para mejorar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque cuando trato de calibrar los estándares personales con la palabra de Dios, me quedo corto. Por eso es que miren cómo lo dice David, uno de los salmos más importantes de la Biblia, es un salmo psicológico, es un salmo de teología del comportamiento, un salmo psicológico que después Pablo en el Nuevo Testamento lo rescata de muchas maneras. Pero en ese salmo, la 139, del 23 al 24, y no estoy haciendo aquí nada para que piensen que estoy siendo puritanista o que estoy siendo fanático. No. Lo que estoy diciendo, hay que echarle manos a la sabiduría. Echarle manos a la sabiduría y llevárnosla para nuestra casa y reflexionar sobre ellas y tratar de mejorar el comportamiento, porque siempre la brecha crea las condiciones para mejorar. Pero en ese Salmo 139, del 23 al 24, miren la sabiduría psicológica. Dice David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. A ese versículo yo toco un poquito de guitarra, no mucho, pero toco un poquito, y a ese versículo le he puesto música para cantarla constantemente en mi casa, y cantarla constantemente para mi familia. Porque me doy cuenta que cuando toco la guitarra y canto me escuchan más. Así que ¿por qué sabiduría? Porque miren lo que dicen las investigaciones de las ciencias sociales. Friedman y Lerner dicen, esta destreza de examinar las emociones negativas que el sujeto tiene no es una destreza meramente humana. Se requiere entrar en términos con un don espiritual. Y por eso es que tenemos que pedir ayuda a Dios y orar. Y como uno es listo, en vez de uno ponerse tímido, arrogante o egoísta, uno dice, Señor, ayúdame esta empresa porque esto es complicado. Así que, ¿de qué se trata, verdad? Se trata, número 4, se trata de incrementar la capacidad de encarar el dolor, el sufrimiento, las dificultades, las crisis, y en la medida en que estamos más robustos para encarar
la situación difícil, lo que decía Eugenio María de Hostos, vivirle a la vida su talla, y la talla es complicada, esto fortalece la estamina y la tenacidad espiritual, que es lo que dicen los handbooks que les he compartido. Y fortalecer el nervio es un asunto también de distinguir y mantener la claridad. Oh, esta es dura. Distinguir y mantener la claridad entre lo que es verdad y lo que no lo es. Oh, esta es dura. Esta es dura. Porque requiere escudriñamiento, requiere discernimiento y requiere combatir por una vida plena. Porque cuando no hacemos esa distinción, queridos y queridas, entonces le restamos poder a las palabras y a los mensajes. Porque a veces la palabra y el mensaje no tiene poder, porque no se puede distinguir entre lo que es verdad y lo que no lo es. La imagen a veces usurpa la esencia que nos permite distinguir el fundamento de esa realidad. Y entonces, obviamente, fortalecer el nervio implica aprender a escuchar y saber cuándo responder y cuándo no. Eso tiene que ver con el discernimiento. Y finalmente, muy importante, reconocer que la aprobación que uno busca primeramente viene de Dios, ¿verdad? A veces yo le digo a la gente que tú buscas, yo busco el rostro de Dios cuando en todo momento voy por una reunión ahora y le digo, Señor, que tu rostro aparezca de alguna forma en esa reunión para poder orientar el comportamiento. ¿Verdad? El jueves yo fui a una de esas reuniones y lo estuve diciendo todo el tiempo en el carro, Señor, que ahí tú aparezca tu rostro. Y obviamente lo tenía tanto dentro del Espíritu que me desesperé. Pero me desesperé con el Espíritu Santo. Y después los resultados estaban ahí. Más allá de lo que yo podía esperar, los resultados estaban ahí. ¿Por qué? Porque yo dije, Señor, estoy buscando tu rostro aquí porque la cosa está confusa. Así que las tres dimensiones claves para vivir bien, ¿verdad? Para bien vivir y ejercer liderazgo con nervio, prudencia y aroma. Primero, claridad mental. Claridad mental. Hay que tener claridad mental. Uno tiene que tener claro. Y por eso hay que tener cuidado, porque a veces la sobrecarga puede crear confusión. Claridad mental. Segundo, hay que tener paz y estabilidad del alma. Paz y estabilidad del alma. Uno busca eso. Por eso es que uno tiene que decir, necesito la paz para vivir bien. Y tercero, uno tiene que estar preparándose y preparado para actuar. Esas son las tres dimensiones. Quiero vivir bien, claridad mental. Por eso a veces yo digo, con calmita, vamos con calma, con calmita. A veces yo digo, tranquilo, tranquilín, vamos tranquilo. ¿Para qué? Para que esto se clarifique. Porque hay mucho humo en la vida cotidiana, mucho humo. Hay que despejar el humo para clarificar la mente, conseguir la paz y la estabilidad. Y uno prepararse para actuar. Así que recuerden, miren ese libro al lado, ese libro es muy importante. Esos autores han estado conmigo casi toda la vida, décadas. El libro es reciente, pero los autores han estado conmigo cuidados y 30 años. El libro es reciente, pero ¿saben la esencia del libro? Miren cómo se titula, ¿verdad? Se titula How Great Leaders Think. Y estos son dos tipos con un instituto dedicado a esa investigación. Son dos teóricos de la organización. O Goldman y Thiel, muy famoso. El libro muy famoso, reciente. How Great Leaders Think. Miren el subtítulo. The Art of Reframing. ¿Y qué es lo que quiero decir aquí, queridos y queridas? ¿Qué es lo que hacen los líderes?
¿Qué hacen los líderes, queridos y queridas? Los líderes reinterpretan la realidad. Reinterpretan la realidad. Los líderes son los que ensanchan el territorio y ensanchan la perspectiva. ¿Qué se requiere de los líderes? Que tengan más perspectiva. Y para tener más perspectiva hay que pensar con más profundidad antes de actuar. Pero esto es muy importante, muy importante. ¿Qué se supone que hagan los líderes? Que reinterpreten la realidad en función de lo que se quiere lograr. Por eso es que hacen los líderes, ayudan a que la organización y sus equipos estén compuestos de seres más conscientes. Seres más conscientes. Y me pregunta a veces la gente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de conciencia? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es eso de conciencia? Y la autoconciencia es importante, ¿verdad? Como parte de la inteligencia emocional, la autoconciencia es una atención al estado interior del líder, mirar para adentro. Por eso a mí me gusta estar solo, porque cuando estoy solo miro para adentro. Miro para adentro. Y por eso a veces hago el ejercicio, pasar un día completo sin hablar. Porque cuando paso un día completo sin hablar, no hay ruido y la capacidad de uno mirar el corazón y ver las brechas que uno tiene que cerrar es mayor. Por lo tanto, para reinterpretar el conflicto, eso hacen los líderes. Para reinterpretar el conflicto hay que ser consciente, que eso implica mira hacia el interior, considera nuevas perspectivas, ¿verdad? Entra en términos con tu inteligencia emocional, la capacidad de manejarte a ti mismo y manejar las relaciones con los demás. Haz ejercicios para mejorar el manejo de tus emociones y ya le dije cómo a veces nosotros hacemos eso. Así que esto es importante ser comunicativo. Uno tiene que hablar. Las cosas importantes hay que hablarlas. Yo me preocupo, me duele el corazón cuando yo oigo gente diciendo, no, yo no quiero hablar. Les aseguro, es como si me apretaran el corazón, ¿verdad? Pues yo digo, ¿qué clase de ser humano no quiere comunicarse para tratar de llegar a unos entendidos? Por eso uno tiene que ser curioso. Curioso lo que quiere decir averiguado. Interesado en saber cómo es la realidad. Interesado también de conocer otra perspectiva que no es la de uno. Y obviamente, finalmente, uno tiene que ser compasivo, apreciativo, amoroso, afectuoso si uno quiere salir a reinterpretar la realidad, ¿verdad? ¿Y para qué uno reinterpreta la realidad? Queridos y queridas, escúchenme esto, ¿para qué uno reinterpreta la realidad? Uno reinterpreta la realidad para buscar nuevas oportunidades y buscar soluciones y resultados. Porque si la realidad que tenemos no nos produce los resultados que estamos buscando, los líderes y los profesionales actuales lo que hacen es que reinterpretan la realidad para buscar nuevas oportunidades y resultados. ¿Por qué a veces los resultados no pueden alcanzarse? ¿Por qué a veces las soluciones no pueden empezar? Porque nadie está reinterpretando la realidad. La gente está pegada con crazy glue en el status quo. Así que muy importante, queridos y queridas. Uno tiene que atreverse a vivir bien. Atrévete a vivir bien. Atrévete. Yo le digo a mi familia, a cada uno de los miembros de mi familia, atrévanse a vivir bien. Atrévanse a vivir bien, con nervio, prudencia y aroma. Y a veces me dicen ¿cómo puedo contestar? ¿Cómo puedo contestar? Y la contestación es, se requiere de mucho hacer. Se requiere de mucho hacer. ¿Qué vamos a hacer? Prevención. De mucho hacer.
prevención, porque la cobardía del status quo es contagiosa. Y como todo el mundo tiene alguna inversión en el status quo, entonces nadie quiere cambiar. Por lo tanto, si uno quiere vivir bien, con nervio, prudencia y aroma, entonces uno tiene que atreverse a superar la cobardía del status quo. Hay que salir también a hacer la paz en todos los contextos. Este vellón lo tengo. Hay que salir a hacer la paz en todos los contextos. Basta ya de los escenarios y de los encuentros donde la paz, esto no está presente. La palabra reunión es una palabra buena, lo que dice reunidad, no dice reconflicto, no dice repelea, no dice redestructividad, reunidad. Hay que mantener la frente en alto, la dignidad, el respeto y mirar siempre hacia adelante donde está el potencial de transformación. Hay que crear puentes. Los líderes que quieren transformar la realidad crean puentes. Los que no crean puentes lo que quieren es conflicto. Hay que crear fuentes. Eso es una condición sine qua non de la edificación. Hay que orar por la palabra. Les dije, yo iba el jueves para esta reunión de conflicto. Yo iba a decir, Señor, danos las palabras y las contestaciones para poder producir los resultados. Que sea tu Espíritu Santo, que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo. Y hay que recordar que siempre se camina con una misión. Por eso es en todo contexto, en toda reunión, hay que contestar la palabra, ya sea en silencio o verbalmente. ¿Cuál es la misión de esta reunión? Constantemente yo hago esa pregunta. Vamos para una reunión. ¿Qué se supone que es el propósito de esta reunión? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el entregable? ¿Qué se espera? Porque me doy cuenta que en mucha frecuencia eso no está claro. ¿Por qué no está claro? Porque entonces la vida es un mero encuentro y en el camino puede ser que encontremos algo. Así que hay que recordar que siempre se camina con una misión y hay que saber cuándo bajar y subir el tono. Quedarnos siempre en el mismo tono no es correcto. Hay gente que se queda siempre en el mismo tono. No. Hay que subir y bajar el tono de acuerdo a la lectura, la observación y la mirada que se le da a la realidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ponderar siempre las oportunidades. Por eso es que tiene un efecto bien práctico, bien empresarial. ¿Qué se supone que hagan los líderes? En todo tiempo reinterpretar la realidad para identificar oportunidades que nos produzcan los resultados. Santo bueno. Y siempre en este trabajo hay que estar regocijado. Y el regocijo se nota en el rostro. El regocijo se nota en el rostro, ¿verdad? Y dos cosas quiero decir aquí. No me cambies esa, que me voy a demorar un poquito. No me cambies esa lámina, pero miren esta idea. Dios está escribiendo la historia de sus líderes, ¿verdad? Uno tiene que tener cuidado. Yo me planteo eso en mi plano personal. Yo, Señor, explícame la historia que tú estás escribiendo. Explícamela, porque a veces entiendo canto, pero no lo entiendo todo. Explícame. Dios está escribiendo la historia de su líder. ¿Y por qué yo pongo eso? Porque si usted pone y acepta esa idea, el estándar de la calidad de desempeño tiene que elevarse y tiene que ser superior, ¿verdad? Por eso, el otro día yo le estaba diciendo a esta persona, estaba diciendo, chica, la conducta tiene que ser fina, tiene que ser con buenos modales, no puede ser torpe. Y le dije a la persona, yo vengo de ahí, yo vengo de la callejería, pero en ruta al futuro, como Dios
Dios está escribiendo la historia. El comportamiento tiene que ser fino. Escuchen esto, en ningún momento puede ser vengativo, porque la venganza lo que hace es que nos debilita. Bueno, El comportamiento no puede ser vengativo. La venganza nos debilita y el revanchismo nos debilita. Hay mucha gente vengativa y revanchista, y eso no va a ser una cualidad para la próxima sociedad. Por eso es este versículo que no me pusieron ahí la cita, ¿verdad? De la bíblica. Este versículo, esto de la Biblia, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Eso es grande, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Eso es lo que quiere decir. Lo que yo haga debe reflejar un buen aroma. No puede ser algo de falta de modales, de principios o de valores. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y también en los que se pierden. Y a esto, ciertamente, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Que mucho me gusta ese versículo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Segunda de Corintios, gracias Manuel, Segunda de Corintios, versículo 2, ¿verdad? Esto, 15 y 16. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16. Lo quiero leer otra vez, para que Dios edifique a todos los que estamos conectados aquí. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, que son ustedes todos y sus familias y nosotros. ¿Por qué ustedes? Porque están conectados aquí, y sus familias también, porque si tú estás en esta, tu familia se beneficiará, ¿verdad? Porque para Dios somos gratos olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, aquellos que no están en esta onda, a estos ciertamente el olor será de muerte, para muerte. Y para los otros, que somos nosotros, el olor será de vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Al revés, como David, ¿verdad? Que decía, examíname, porque cuando nos presentamos con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, y hablamos de Cristo, Él nos va a ayudar a mejorar. Así que quiero decir, para ti, finalizar, déjamelo ahí, no lo cambies, para finalizar. Lo que uno ve en ruta al futuro, la visión que el líder es capaz de realizar en ruta al futuro, es lo que uno puede ser, de la mano de Dios. Por eso yo me agarro de Dios y digo, Señor, ayúdame a ver. A veces no veo con claridad, ayúdame a ver. Y a veces la palabra de mi Dios me dice, tranquilo, te estás desesperando, yo te estoy llevando de mi mano. Porque lo que uno ve es lo que uno puede ser. Y esto tiene que ver con la gestión siempre de trabajar con el potencial. De la mano de Dios trabajamos con nuestro potencial, pero tenemos que trabajar con el potencial de otras personas. Imagínense en Puerto Rico una sociedad donde cada líder tenga un grupo de personas a su cargo para desarrollar el potencial. Eso ahora no existe. En algunos países, que como ahora las tensiones que hay no voy a mencionar,
pero en algunos países sí eso existe. Eso quiere decir la responsabilidad de los líderes de tener a su cargo otras personas para desarrollar el potencial, y todo el mundo puede desarrollar un potencial. Y la abuelita mía en el barrio Paloma, en Comerío, ¿verdad?, me enseñó esta cancioncita, este jueguito que decía: veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿con qué letrecita? Y la letrecita es con la B de visión, de futuro. Porque si uno pierde la visión, querido, y con esto termino, si se pierde la visión, se pierde el poder. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces la crisis del liderazgo? Porque son a veces personas en todos los rincones de la sociedad tratando de ejercer liderazgo sin poder. Porque el poder se desarrolla de la mano de Dios, aprendiendo, 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 aprender, aprendiendo a hacer, aprendiendo a convivir y aprendiendo a ser un mejor ser humano. Las cuatro cosas van juntas y hay que llevarlas de la recitación al comportamiento. Por eso es que el aprendizaje en gran medida para los seres humanos es vicario. ¿Qué quiere decir vicario? Aprende a observar, aprende a mirar, porque cuando observas y miras, ahí hay muchas respuestas. Por lo tanto, ¿qué es una cualidad importante para los líderes del futuro? Que aprendan a desarrollar la capacidad de observar y mirar. La gente está muy entretenida con sus gadgets tecnológicos y por eso es que ni levantan la vista. Y por eso es que uno va a un restaurante, hablan dos cositas y rápido se encierran en sus respectivos celulares. Y yo lo miro así, yo le digo a mi esposa: ¿tú te das cuenta de esta situación? Esa es la crisis de la sociedad. Están en un restaurante, deberían conversar de cosas significativas de la relación, pero los estímulos del iPhone le comen la vida. Y por consiguiente, mientras los estímulos del iPhone le comen la vida, menor será la capacidad, se va achicando la capacidad de observar y mirar. Y miren lo que dicen las investigaciones. Stanford: 89% de las conclusiones que llega un ser humano es por la vista. 89%, pero si no sabe mirar y no sabe observar, no podrá llegar a una conclusión, ¿verdad? Por eso es importante, muy importante reconocer esa dimensión, ¿verdad? Segundo, el 10% de lo que el ser humano llega a la conclusión es auditiva y 1% por la activación de los otros estímulos. El punto que quiero hacer resaltar, es un punto que quiero hacer resaltar. La gente depende de la estimulación visual para el crecimiento. Por eso es que si uno enfatiza la importancia de la presencialidad, voy a hacer un seminario sobre eso, que yo creo que es importante. Los seres humanos nos tenemos que ver las caras. Si uno enfatiza la presencia de la figura concreta del líder, si eso es lo que estamos enfatizando, entonces no nos quedará más remedio que encontrarnos para compartir conocimiento y sabiduría, para que la visión crezca. Y ya les dije que la visión debe crecer, ¿verdad? Para que la visión crezca, tiene que crecer la visión. Para que la visión crezca, hay que estimular visualmente ese crecimiento. Por eso es que el propósito de este humilde seminario es estimular el crecimiento intelectual y de sabiduría, estimularlo. Porque para que una visión crezca, el líder y su equipo tienen que adoptar una súper responsabilidad con estimular ese aprendizaje. ¿Cuándo? Todos los días. Y entonces una pregunta que yo me hago constantemente, una pregunta dura que me hago constantemente es:
Yo digo, Coco, tú estás comunicando y trabajando y enseñando con una visión de futuro. A veces puedo contestar eso lo puedo contestar con prudencia y con satisfacción, y otras veces dice, me falta. Yo mismo voy a terminar orando y voy a decir, Señor, ayúdanos a incrementar nuestra sabiduría para actuar como tú quieres que actuemos. Explícanos la historia que tú tienes para nuestra vida, de manera que nosotros podamos vivirle esa historia a su talla. Señor, que esta sociedad no pierda el apetito, el deseo de conocer tu sabiduría para tomar buenas decisiones y transformar las instituciones. Gracias por este grupo que está aquí, por las familias que están aquí. Este es un grupo escogido. Tú has separado este grupo porque se han mantenido conectados. Este es un grupo separado. Ayúdalos en todas sus encomiendas, en sus trabajos. Y yo te pido y te clamo con pasión y con grito y con expresión. Dale los resultados para que se acuerden aquellos tiempos donde había personas que estábamos compartiendo la importancia de buscar tu rostro para lograr resultados visibles y dramáticos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias.